Empezamos. Actividades y tema. El tema es determinación del campo de aplicación del código tributario. O sea, ¿qué vamos a aplicar? ¿En dónde lo vamos a aplicar? Vamos a aprender los antecedentes históricos, conceptos, fines, fuentes y aplicación. Siempre del código tributario. ¿Cuáles son mis actividades? Aquí tenemos que la primera actividad es una investigación sobre los tipos de tributos y ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que debo de investigar, y aquí de Guatemala, que es lo que nos interesa, qué impuestos pagamos en Guatemala. Eso serían los tipos de tributo. El ámbito de aplicación es quiénes van a tener que pagar esos impuestos. Recuerden que no todos pagamos los mismos impuestos. Si yo tengo un vehículo, estoy obligado a pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. Si yo no tengo vehículos, entonces no estoy obligado a pagar ese impuesto. A eso se refiere el ámbito de aplicación. ¿Quiénes son los que deben de pagar el impuesto que usted está investigando? Tiene un valor de 10 puntos y dice, deberá cumplir con los criterios de evaluación. Ya vamos a observar los criterios de evaluación. Bueno, actividad número 2. Dice que debe realizar una línea de tiempo sobre los antecedentes históricos de los tributos en Guatemala. Antecedentes históricos. O sea, a través de la historia, cómo ha ido evolucionando los impuestos aquí en Guatemala. Y eso voy a realizar una línea de tiempo. Aquí pueden hacer uso de la tecnología. Lo pueden hacer en digital o lo pueden hacer manuscrito. ¿De acuerdo? Lo importante acá es de que debe de cumplir con los criterios de evaluación. También tiene un puntaje de 10. 10 y 10, 20, que es lo que vale la guía. Muy bien. Veamos entonces cuáles son los criterios que debemos de cumplir para poder obtener esos 10 puntos. En la actividad 1 dice, determinó al menos 10 tributos. Mínimo tienen que colocar 10 impuestos. Si cumplió con ese criterio, pues ya tiene sus 2 puntos, que es lo que indica acá, ¿verdad? 2 puntos por criterio cumplido. Determinó el ámbito de aplicación. Bueno, determinó quiénes son los que deben de pagar. Bueno, ya tiene sus 2 puntos. Identificó la base legal del tributo. Ah, bueno, entonces no solo es de venir y decir el nombre del impuesto, quiénes son los que lo pagan, sino que debo de investigar cuál es la base legal. Por ejemplo, si estoy hablando del impuesto al valor agregado, la base legal sería la ley del IVA. ¿De acuerdo? Bueno, identificó la tasa tributaria aplicada. Si estoy hablando del IVA, ¿cuál es la tasa tributaria aplicada para el IVA general? 12%. Entonces, a eso se refiere la tasa tributaria, el porcentaje que debo de pagar de impuesto. Y por último, determinó el tipo de tributo entre directos e indirectos. O sea que usted debe de hacer saber si el impuesto es directo o es indirecto. ¿Se entiende acá los criterios para la primera actividad? Esto es lo que debe de reunir. Bueno. Actividad número 2. Criterios. Determinó al menos 10 fechas importantes. O sea que en su línea de tiempo usted tiene que tener mínimo 10 fechas importantes desde el tiempo de los mayas, que es lo que se le va a aplicar o se le va a compartir, hasta la presente fecha. Dentro de ello debe de existir 10 fechas importantes. Si cumple con ello, pues ya tiene sus 2 puntos de haber cumplido. Identificó los tipos de tributos según la fecha, o sea que si doy una fecha debo de colocar qué tributos se pagaban en esa fecha. Creatividad en la identificación de cada fecha. No solo voy a colocar una línea y pongo una flechita y ahí, como siempre me han entregado, como la mayoría entrega de las ¿cómo se llama? Líneas de tiempo, ¿verdad? Sino que ahí va el criterio también. ¿Cómo se llama? La creatividad.
colocó información de referencia en cada fecha. O sea, la información de referencia es, bueno, ustedes investigaron en dónde investigaron esa fuente y si ustedes colocaron la dirección de correo, perdón, la dirección de la página que ustedes consultaron. A eso se refiere con que se colocó la información de referencia. Vuelvo y repito, si usted investigó en alguna página virtual de internet, debe de colocar la dirección en donde usted obtuvo esa información. Número 5, opinión personal sobre la historia de la tributación en Guatemala. Esto ya es aparte, ¿verdad? Es una opinión propia que ustedes deben de dar después de haber leído cómo ha evolucionado los tributos acá en Guatemala. Opinión personal. ¿Dónde la van a colocar? Si esta es mi línea de tiempo, yo hago un apartado abajo y ahí coloco mi opinión personal, ¿verdad? No hay ningún problema. Y acá dentro de la guía, pues, se le presenta lo que es la historia de la tributación. Y vean ustedes qué chilero, son como 11 páginas en donde está desde la sociedad maya hasta la presente fecha. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la información. Solo es de buscar ustedes fuentes y ya nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Una pregunta. Es la ¿La tarea es que hace en cuaderno